Radio.com. ¿Dónde estás? No es el fin. Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, antes de iniciar con nuestra programación con Rocío en su segmento, Un Café con Jesús, pues seguimos extendiendo nuestra invitación para ese gran evento que tendremos en la Ciudad de México, 30 de septiembre, 1 de octubre, Tu identidad cuenta. Pues este tema es muy importante para los que realmente somos creyentes, somos cristianos. Esa identidad realmente la tenemos, yo creo que la tenemos muy olvidada, no la tenemos muy definida, no sabemos quiénes somos, dónde estamos, para qué somos, no sabemos a qué tenemos derechos como hijos del Padre. Yo creo que las angustias que nosotros mantenemos en nuestro diario vivir es por esa falta de identidad. Si es que en estos 2 días estaremos aprendiendo lo que es la identidad, por qué tenemos la identidad, qué es la identidad. Será 2 días inmensos, inmensos de aventuras, de conocimiento, de entendimiento y sobre todo de revelación. Conocimiento realmente no nos sirve de mucho si realmente no tenemos la revelación. Así que bueno, no se les olvide, nuestra información, toda la información está en nuestras redes sociales, cupo es limitado, el formulario de inscripción ya está en nuestras redes sociales. La gran mayoría de los colaboradores de Busco en Ti estaremos allí, o sea, qué bueno poder vernos, podernos de pronto tomar un cafecito, qué rico sería. Así que no se les olvide, acepten estos llamados, el Padre nos hace llamado todos los días, nosotros no los aceptamos, pero este es el momento de que ya vamos entendiendo que cada llamado que se nos hace es porque nos traen muchas bendiciones. Así que no se les olvide, 30 de septiembre, 1 de octubre, Ciudad de México, Tu identidad cuenta. Bueno, Rocío, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a la radio Busco en Ti y ojalá tomen como prioridad esta invitación, porque de verdad que va a ser para cada uno de aquellos que lo tomen una gran bendición para su vida. Bueno, pues el día de hoy, primeramente, no sé si ya tienen su cafecito o su té o su agüita para poder disfrutar de este tiempo que es un café con nuestro Señor Jesús. Y yo sé, como les digo siempre, que la presencia del Señor está con cada uno de ustedes y que hoy tiene una palabra de vida para cada uno de nosotros. Y el tema de hoy es ¿qué tipo de procrastinador eres? En la semana me di cuenta que yo tiendo a posponer las cosas, tiendo a dejarlas para última hora y por suerte o pues yo digo por suerte o por las cosas, las termino, pero siempre las termino preocupada, angustiada, acelerada, con mucho estrés, porque las cosas las pospongo, las realizo y las termino todo lo que yo quiero hacer, pero termino con esa preocupación y siempre le digo al Señor, Señor, quiero hacer las cosas mejor cada día. Quiero hacer las cosas mejor, hay cosas que no quiero hacer y las hago, y las que quiero hacer no las hago o las pospongo. Ya no quiero llevar ese ritmo, quiero ser diferente, quiero hacer las cosas planeadas, hacer las cosas como convienen, hacer las cosas como tú quieres, porque siento que estoy haciendo las cosas sin un tiempo preciso, necesito hacer algo diferente. Cuando de repente me vino esta palabra procrastinación y ya la había escuchado, pero no había meditado en ella y dije, ¿qué es procrastinación? Y por eso es que hoy voy a dar este tema que espero que te sirva como lo hizo en mi vida. Y me enfoqué porque buscando la palabra de Dios, qué poder hacer para evitar esto, llegué a lo que es el Salmos 119. Este salmo lo escribió el rey David, 119, 59 al 60 en la Nueva Traducción Viviente, y dice así, dice, no dejaré pasar más tiempo. Me he puesto a pensar en mi conducta y he decidido seguir tus mandamientos. Y esto fue lo que yo les comentaba. Yo dije, yo no puedo dejar pasar más tiempo. Quiero decidir hacer las cosas conforme tus mandamientos sin estar estresada ni dejar posponer las cosas, las que son importantes, las cosas prioritarias que vienen de Dios,
no posponerlas, sino empezar a hacerlo a la obra, ponerlos en obra. Y pues bueno, iniciando con este tema, quiero decirles que es procrastinar y quiero posponer o hacerlo después, algo que no es relevante, pero quiero darles el significado que encontré y que creo que este fue el más compuesto para poderles decir a ustedes qué es procrastinar. Y dice, es posponer o aplazar tareas, deberes, responsabilidades por otras actividades que no resultan más gratificantes, o sea, por algo que es más gratificante en nuestras vidas, pero que son irrelevantes. Son hábitos que llevamos haciendo y nos damos cuenta hasta que le ponemos un nombre. Un día escuché que cuando tú tienes un nombre o le pones un nombre a algo, eso es más impactante porque entonces le estás dando que tiene algo, que tiene una fuerza, que tiene una prioridad. Entonces, cuando tú le pones nombre a que tú estás procrastinando, a que tú estás posponiendo las cosas, eso te va a ayudar a darte cuenta de lo que estás haciendo en tu vida. Y los componentes, todas estas cosas son impactantes porque impactan nuestra negatividad, impactan en nuestro funcionamiento, impactan en nuestro emprendimiento, afectan mucho. Muchas veces esta procrastinación se vuelve ya una conducta crítica, una conducta en la cual sabemos que ya es seguido, que es un hábito y que no lo hemos cambiado y que nos está llevando, como les dije, quizás a un fracaso o a posponer las cosas que verdaderamente tienen prioridad. Y también estuve viendo que esta procrastinación es un mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque para proteger nuestras emociones y también las situaciones que percibimos. ¿Cómo las percibimos? A través de situaciones que nos abruman, que nos son incómodas, que no queremos confrontar, que nos son desconocidas, que nos son arriesgadas, que no nos gusta arriesgar, que nos provocan temor, que nos provocan angustia, que nos producen este estrés, esta personalidad emocional que nos altera. Es una inseguridad. Entonces, es ese mecanismo de defensa que nosotros tenemos para posponer las cosas porque nos da temor, nos da miedo, nos da inseguridad. Y ahí vemos qué hay verdaderamente detrás de esta procrastinación, detrás de posponer las cosas que son importantes y prioritarias. Y bueno, este origen o esto escuchaba que es un prototipo según la personalidad de cada uno de nosotros. Y averiguando, hablaba que hay 7 prototipos de procrastinadores. Y esto me hizo ver y buscar para que puedas saber o reconocer qué tipo de procrastinadora soy, o quizás a ti te guste saber si es que eres una procrastinadora, qué tipo de procrastinadora eres, por qué aplazas las cosas, por qué pones pausa o por qué ya se te hizo ese hábito de hacer las cosas después, haciéndolo irrelevante y no buscando lo que verdaderamente tiene un valor en nuestra vida. El enfoque que yo puedo dar pueden ser en muchas cosas, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra vida, en la iglesia, en nuestra vida espiritual, pero todo tiene una personalidad en cualquiera de estas opciones. ¿Por qué es que postergamos las cosas para al siguiente día? Son 7 prototipos de este procrastinador y yo les voy a empezar a dar el punto de cada uno de ellos. El primero es el que es el perfeccionista. Busca hacer todo
las cosas lo mejor que puede, busca hacer las cosas con una perfección. ¿Por qué? Porque él no quiere equivocarse. Él es aquel de, por ejemplo, en la palabra de Dios que nos mandan a participar en nuestra iglesia y nos dicen que tenemos que dar un devocional y queremos hacer todo con esa perfección y es muy bueno. Pero al finalizar le decimos al pastor o a la persona que nos invitó que no podemos hacerlo porque aún no hemos terminado, porque aún no tenemos tiempo, porque queremos hacerlo perfecto, que si lo podemos pasar para el siguiente día. ¿Y saben por qué es? Porque tiene mucho miedo el perfeccionista a ser criticado y que le digan que lo hizo mal. Es un temor tan grande a que le digan que lo que él hizo está mal. Así que este perfeccionista posterga las cosas, dice que las hará después. Esto estoy hablando conforme lo hacemos un trabajo, me estoy enfocando en una vida espiritual, en una vida en la iglesia, ¿no? O en una vida de que decimos, no puedo hablarle a alguna persona de la palabra hasta no saber bien, investigar bien todo lo que tengo que hacer. Mejor lo hago después. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a que nos critiquen. El perfeccionista tiene miedo a ser criticado y eso hace que él posponga o no haga lo que tiene que hacer. Otro más es aquel que es el ocupado. Es ese que siempre está ocupado en las cosas que no tienen gran prioridad, pero que él ha tenido en su mente de ocuparse para no ocuparse de las cosas que verdaderamente tienen esa prioridad. Son aquellas personas que vemos que son como esos hámster que están siempre dando vueltas y vueltas en su circulito. Así están ellos trabajando y nunca tienen tiempo para nada. Pero la realidad es que no tienen tiempo para nada porque no quieren confrontar su realidad, porque no quieren confrontar lo que ha de venir en ellos, porque no quieren hacer y avanzar más. Ellos no quieren avanzar, están postergando la realidad. En mi caso, esto me vino mucho porque siempre estoy ocupada y yo hace poco me ha estado recordando, mis padres murieron de cáncer, se los he comentado aquí en la radio, y yo he tenido que hacerme el estudio de la mastografía por prevención y por miedo a enfrentar algo que no quiero enfrentar, lo he estado postergando y lo postergo manteniendo o diciéndome yo misma que estoy ocupada, que no he tenido tiempo, que tengo muchas cosas que hacer, que tengo que ver lo de mi casa, ver a mis hijos, la comida, el negocio, y así estoy poniendo muchas cosas que digo que tengo que hacer, pero la realidad es que lo que tengo es temor de enfrentar esa realidad y por eso es que lo estoy postergando, lo estoy aplazando, poniendo como prioridad esas ocupaciones que sí tengo que hacer, pero que no son prioritarias. Y siempre me di cuenta que siempre estoy tratando de ocuparme para no enfrentar las cosas que me duelen, las cosas que me lastiman o las cosas que me confrontan. Y lo que hago es mantenerme ocupada, porque sí lo estoy haciendo, sí me mantengo ocupada para poder hacer a un lado esas cosas que no quiero confrontar. Y no sé a cuántos de ustedes les ha pasado y tienen esta procrastinación de una personalidad siempre ocupada. Otra de estas personalidades o prototipo es el de
el del soñador, irrealista y soñador. Es esa persona que siempre está soñando con hacer proyectos, propósitos. Nosotros como cristianos que estamos soñando en, por ejemplo, yo pongo en ejemplo, no porque sea como yo, sino porque quiero darles a entender cómo es que a veces postergamos las cosas. He soñado en hacer un desayunador para muchas mujeres, para poder tener un café con Jesús y poder juntarnos y reunirnos y hablar de la palabra y orar juntas y poder ayudarnos juntamente para poder salir adelante y con todas las cosas que estamos confrontando. Y analizo y sueño en estas cosas todos los días y digo, voy a hacer esto, voy a hablar, voy a mandar un mensaje, voy a orar, voy a ver cómo lo hago y es bueno, pero la realidad es que ya lo oré y Dios puso que lo tengo que hacer y lo hice una vez, pero nadie vino y entonces lo dejo a un lado porque pues nadie vino, no creen en mí, ¿para qué lo hago? Estoy frustrada y entonces, ¿qué hace mi frustración? Esos solamente se empiezan a convertir en sueños, pero no se hacen realidad. Son puros sueños proyectos que yo tengo, metas que yo tengo, pero que no las voy a alcanzar porque solamente son sueños que no he tomado la decisión y la acción de avanzar para que se pueda lograr. ¿Qué hace que yo lo posponga? Es la frustración de que creo que no se va a lograr sin siquiera volverlo a intentar. Entonces, esa es otra de las cosas que nos impide avanzar, porque siempre estamos soñando, idealizando y haciendo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a bajar de peso, mi meta va a ser esta, pero soñamos y soñamos, pero no accionamos en nada. Por eso posponemos el hacer lo que debemos de hacer. Otro más es el organizador compulsivo. Es aquel que se dedica a organizar y desviarse de la responsabilidad. No sé, pero yo cuando tengo algo que hacer, que sé que es importante, lo hago, pero cuando es algo que me confronta, por ejemplo, si yo sé que tengo que hablar con una persona que he tenido alguna situación, que ha habido contienda y que tengo que hablar con ella para que podamos resolver esto, pero me siento lastimada, me siento ofendida, siento por qué yo lo tengo que hacer, no los demás. En mi caso, lo que hago para evitar pensar en todas esas cosas y no hacerlo y aplazarlo, para justificarme de que sí lo quiero hacer, pero ahorita no tengo tiempo, ¿saben qué hago? Empiezo a organizar y a depurar. Soy de esas personas que entro al cuarto y entonces empiezo a sacar los cajones y a acomodar la ropa por colores y empiezo a acomodar los zapatos, empiezo a depurar lo que no me sirve, empiezo a cambiar los muebles, empiezo a querer que mi mente esté ocupada en cosas que para mí son importantes para no hacer lo que de verdad tiene importancia. Porque si me ocupo en eso, estoy pensando en que la regué, en que tengo que ir a hablar con esa persona, en que no sé cómo hacerlo, en que si me rechaza, en que si me critica, en que si peleamos, y empieza mi mente a divagar un montón de cosas que hace que yo posponga el poder poner un alto y una pausa a poder cerrar ese ciclo y estar bien con esa persona. Es una manera en la que yo procrastino, apartando hacer las cosas que debo de hacer, organizando las cosas que no están mal, pero para posponer algo que de verdad tengo que hacer. O, por ejemplo, cuando uno quiere orar, decimos, es que tengo mucho trabajo, entonces después lo hago. Sí quiero hacerlo, pero primero tengo que organizar todo el trabajo y ya después oro. Esa es otra manera de posponer las cosas que son más importantes.
Otro es el autosaboteador. Es aquel que tiene un temor profundo de cometer errores. Tiene ese temor de cometer errores. Es como cuando te dicen, como yo les comentaba cuando me propusieron estar aquí en la radio, yo dije, no, porque no sé, no estoy capacitada, me entró ese miedo, ese temor, esa angustia de no poder hacerlo. Porque yo misma me autosaboteo, me limito y no veo mis capacidades, ni siquiera lo intento, porque una de las cosas es que me da miedo a fracasar y eso hace que me limite y diga, no lo puedo hacer. Y entonces nunca voy a poder alcanzar los deseos del corazón de Dios o mis deseos o mis metas, porque me limito, porque no veo o me limito en mis capacidades y en mis habilidades. Y eso es algo que hace que lo posponga y que no haga lo que debo de hacer. Y al no hacerlo, pues nunca va a llegar el propósito al que Dios me mandó y me diseñó, porque yo me limito y no avanzo, estoy postergando las cosas, ¿verdad? Otro más es el temeroso. Creo que no les dije, pero creo que la mayoría de nosotros procrastinamos de una o de otra manera. Se dice que el temeroso es el que más procrastina. ¿Por qué? Porque es aquel que funciona mejor bajo presión. Es aquel que hace las cosas hasta el último momento porque él dice que es mejor. Ya en el último momento saca toda la energía que tiene que sacar ya cuando está ya casi inundándose, pero sale al fondo y ya no se ahoga. Así es ese temeroso. ¿Y por qué lo hace? Porque tiene miedo. Y al tener miedo, tiene miedo a que evitar las cosas, ¿no? O sea, mañana lo hago, como yo les decía con lo de irme a hacer la mastografía, mañana lo hago y ya en el último momento, no, sí, ya lo tengo que hacer porque ahora sí ya me siento, ya me duele esta parte o aquí y entonces ahora sí lo tengo que hacer, ya no puedo esperar más. Y lo haces, pero lo haces en el último tiempo. Y déjenme decirle que esto es una presión muy fuerte la que tiene este tipo de personalidad. El posponer las cosas intencionalmente es porque hay una presión muy fuerte porque evita hacer las cosas. Evita hacer las cosas porque no le agradan, porque no son importantes. Entonces dice mañana. Es como los jóvenes cuando le dejan una tarea y ya o es una tesis o es algo que ya tiene que terminar o estudiar para el examen. La mayoría, yo lo hice, no sé si alguno de ustedes lo hicieron, ya entregamos el trabajo y lo hacemos en la madrugada. En la madrugada porque ya estamos al límite. ¿Por qué? Porque no era prioritario hacerlo, porque no era de gran prioridad hacer las cosas. A veces duele decirlo, pero a veces sabemos que las cosas de Dios es importante, que leer la palabra de Dios es muy importante, mas sin embargo, ¿qué hacemos? Me voy a parar, dice que de madrugada es mejor. ¿Por qué? Porque no estamos con distractores que nos aparten de poder escuchar la palabra es Dios. Y entonces, ¿qué hacemos? Al ratito me despierto, al ratito lo hago, al ratito oro. Y cuando queremos orar es cuando ya hay mucho que hacer. Y entonces, ¿qué hacemos? Lo posponemos para al ratito. O decimos, leo la palabra, sí lo voy a hacer porque lo voy a hacer, pero la leemos ya en el momento cuando estamos desayunando o cuando estamos dándole de desayunar a nuestros hijos, ponemos nuestro audio en nuestro celular, rápido que nos diga la palabra en audio y que no digo que sea malo, es bueno, pero no estamos poniéndole la atención que debe, estamos poniéndole la prioridad que debe de ser. Y decimos, ya lo leí, ya cumplí con la ordenanza que Dios tiene, que es leer la palabra y orar. Decimos que ya lo cumplimos, oramos mientras hacemos el quehacer y no tiene nada de malo, es muy bueno, dice la palabra, orar en todo tiempo, pero no le damos la prioridad
porque hay que escudriñar la palabra. Cuando estamos escuchándolo y haciendo el quehacer, oímos, pero no escuchamos, y entonces no nos puede ser revelada la palabra, porque estamos con muchas cosas, y entonces esto hace que procrastinemos, que pospongamos las cosas. Al rato lo voy a hacer cuando ya tenga tiempo, y llega la noche y no oramos ni leímos la palabra, porque postergamos lo que era muy importante. Otra de las cosas que les decía es el analista. Se enfrasca en investigar profundamente y pospone indefinidamente. ¿Qué es lo que hace? Le da miedo dar el primer paso. Él está analizando, te dicen, por ejemplo, a mí, ¿no? Que en la radio me podrían decirse, hoy vas a dar este tema. Y es tanto mi temor que digo sí, y me pongo a investigar como ahora de la procrastinación, investigo, y veo que ya cada día hay más cosas, y pongo más cosas, y si me dijera en la radio que yo tengo un compromiso, pero yo le diría, ¿qué crees? Es que todavía no estoy segura, me falta más, porque me falta más conocimiento, no puedo dar el tema el día de hoy, porque me falta aún más conocimiento. Eso a veces nos hace procrastinar, poner ese para otra ocasión, por otro día. Lo puedo hacer otro día. Es que ahorita todavía no estoy 100% segura de que ya tengo las cosas. Estoy analizándolo para hacer las cosas correctas, ¿no? Estoy analizando para ver si puedo trabajar en el servicio de Dios. Estoy analizando para ver si puedo servir en la iglesia, porque creo que no estoy todavía con todo el conocimiento de cómo hacerlo. Y postergamos las cosas de Dios, o cualquier cosa las estamos postergando porque seguimos analizando y no comenzamos ni terminamos ningún proyecto que hacemos, porque siempre estamos analizando con temores, nos intimidamos sin terminar ningún proyecto, porque estamos postergando. ¿Por qué? Porque hay una intimidad, porque hay una inseguridad al fracaso y a muchas cosas que nosotros pasamos porque queremos procrastinar, ponerlo para otro momento o otro tiempo. Muchas veces dejamos las cosas de Dios o servimos en las cosas de Dios porque no nos creemos capaces, porque hay muchas limitaciones, porque hay muchos temores, y eso hace que lo dejemos para después. Y déjenme decirles, hemos hablado que las cosas de Dios no pueden ser para después. Tienen que ser en el momento. Porque si tú lo haces después, un día escuché esto, dice, cuando por Dios te dejas guiar, tu misión podrás completar en el momento. Si tú quieres hacer la misión que Dios tiene, tienes que avanzar, quitar todos temores, quitar todas dudas y avanzar en lo que Dios tiene planeado para ti. Dejar de procrastinar. Ahora, ¿cómo vencer la procrastinación? Creo que la más importante es que tienes que tomar la decisión, y después de tomar esa decisión, accionar. Es tiempo de accionar. También es tiempo de tener una revaluación. Revalúate, ¿qué estoy haciendo? Es como el rey David, cuando escribió este salmo, decía, no dejaré pasar más tiempo. Me he puesto a pensar en mi conducta. O sea, se puso a pensar, ¿qué estoy haciendo? Yo les decía que yo me puse a pensar, ¿qué estoy haciendo? Todo lo estoy postergando, posponiendo. No puedo dejar pasar tiempo. Otra de las cosas para vencer es no dejar pasar el tiempo. El día de hoy no se va a volver a repetir. Pasará un año para que se repita la fecha de hoy, 31, pero ya no va a ser del mismo año, va a ser del año 24. Este tiempo es un tiempo valioso, el cual nos dio Dios para poder empezar de nuevo. Es un día de bendición. No aplaces las cosas, haz las cosas. Si tienes temor, escuché que hay una regla, que es la regla del 70%. Si tú siempre estás buscando la perfección al 100%,
a veces va a ser muy difícil alcanzarla, va a tardar mucho para que llegues a ese 100%. Por eso, la regla del 70% te dice que es mejor cuando tú creas el 70% que tú ya puedes hacerlo, avanza y hazlo. Ese 30 después va a pasar cuando te des cuenta y lo identifiques. Es mejor fracasar una vez, pero después de ese fracaso darte cuenta que qué es lo que hay que cambiar y volverlo a hacer. No tengamos miedo al fracaso. El fracaso nos ayuda, en sí no será un fracaso, será un aprendizaje para poder hacer las cosas. No tengas miedo al servirle a Dios, al poder ir a evangelizar, al poder servir, a ir a ver a los enfermos, al poder sanar, si Dios te dio ese don de poder sanar, no tengas miedo. No pongas pausas. El Señor me puso en mi corazón, puedes decir, ir y orar por esa persona, porque dice que la fe del justo podrá hacer muchas cosas y sanar. Pero a veces nuestro miedo postergamos. Hay un hermano que está enfermo, mañana voy. Y mañana, si ya no lo ves, ¿qué pasaría? Te quedarás con ese remordimiento de no lo hice, con esa culpa, porque la procrastinación nos lleva a la culpa, nos lleva al remordimiento, nos lleva a la frustración, porque posponemos las cosas, al dolor, nos provoca dolor y no terminamos con el propósito, afecta nuestra productividad y eficacia, como yo les dije. No tengas, busca ese tiempo, cierra las cosas que tienes que cerrar, soluciona las cosas que tienes que solucionar, aclara las cosas que tienes que aclarar. Hoy, no esperes mañana. Si tienes algo contra alguien, háblalo hoy. No sabes qué va a pasar mañana. Poner en orden todas las situaciones que estamos pasando. Establecer las prioridades, como yo les dije, Dios es prioridad sobre todas las cosas. Y no hagas mañana lo que puedes hacer el día de hoy. Ahora quiero también decirles qué pasos nos pueden ayudar para superar la procrastinación. Conforme a la palabra de Dios, yo busqué y creo que hay 3 pasos importantes. Uno es combatir el desánimo, como animándonos, como cuando nosotros les decía, nos frustramos y como yo me pregunté o como David se preguntó, Señor, me he puesto a pensar en mi conducta y he decidido seguir tus mandatos. El Señor nos anima a que empecemos a actuar y a tomar acción a esas decisiones. No dejamos, en pausa. Dejemos, no, sino dar ese paso de fe a poder alcanzar lo que Dios, no tener miedo a la frustración, a la crítica, al error. Todo error es para mejorar, es para ser mejor. Tengamos nuestras prioridades. Así que Dios nos dice que Él estará con nosotros y Él nos anima. Él nos dio dominio propio para que podamos avanzar en esta forma. Otra de las cosas es creerle a Dios. Muchas veces creemos que hay un Dios. Los dice que los demonios creen y tiemblan, pero no creen en lo que Dios hace. Cuando tú crees en lo que Dios hace, entonces tomas tiempo para Él y entonces vas a leer la palabra. Y la palabra es muy importante porque ella nos da lo que decía David, esos mandamientos para poder cambiar nuestra conducta y dejar de postergar las cosas. Y escuché esto, uno termina siendo la voz que escucha y que oye. Así que si terminas queriendo hacer las cosas, accionar, busca la palabra porque ella te va a decir a través de la palabra qué es lo que tienes que hacer. Acuérdense que la Biblia es Dios hablando a través de ella. Cuando tú dices, ¿cómo sé qué es lo que Dios quiere? Es a través de la Biblia. Él habla a través de ese medio. Ahora, otra de las cosas es caminando en esperanza. Recuerda que la esperanza es esa seguridad que tienes sin importar de que el mañana será mejor que hoy. Cada día hay un afán, pero cada día Dios tiene misericordia de nuestras vidas para poder hacer las cosas mejor día a día. Así que hoy te invito a que si tú
has visto que tienes algún tipo de personalidad en la que procrastinas, en la que es un prototipo en la que tú tardas o ya se hizo un hábito en aplazar o posponer las cosas, habla con el Señor como lo hizo David y no dejes pasar el tiempo. Y ponte a pensar en esa conducta que has estado tomando para evitar hacer las cosas que tienes que hacer. Dios hoy nos invita a cumplir, como dice la palabra aquí en el Salmo 119, 59, 60. Hemos decidido, decide hoy seguir tus mandamientos. Decide hoy no aplazar esos pasos para poder seguir y buscar de Dios, para poder ir y evangelizar y hacer la palabra, que no haya límites para que tú puedas ir a sanar ese enfermo, que no haya límites y no postergues el ir a hablar con alguien de la palabra de Dios, el poder servir para Dios. No te limites postergando las cosas si hoy la puedes hacer. Pues bueno, esto es el tema que quise compartir el día de hoy. Ojalá te sirva de mucho como lo hizo para mi vida. Deseo, si tú así lo tienes en tu corazón y en tu disposición, vernos el próximo lunes y estar aquí buscando y escuchando la palabra de nuestro Señor Jesús, porque esa palabra es vida y eficaz. Que Dios te bendiga, que el Señor esté contigo y que el Señor resplandezca su rostro sobre tu vida. Bendiciones y nos vemos el próximo lunes con la ayuda de Dios. Hasta luego.